1252. Saludo a Javier Vicens. Buenos días, Javier, ¿cómo va? Buen día, Guille. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Te doy la bienvenida con un dato económico que seguramente después lo podemos abordar con más profundidad y detalle, pero el SECRE, que es el Consejo Económico y Social, y su Centro Coordinador Regional de Estadística, acaba de informar respecto de lo ocurrido en el primer trimestre de 2024 con el empleo. Estábamos hablando de los despidos en Río Tercero, en Petroquímica. En Río Cuarto, la tasa de empleo es del orden del 56,5%, refiere al porcentaje de población activa, tomando como base a personas entre 15 y 70 años. En cuanto al aporte de cada rubro al empleo, el 55,9% corresponde a servicios. Miren los niveles, ¿no? 22,96% comercio y 11,5% construcción y 8,9% industria, las manufacturas. Es decir, que los servicios y el comercio son los que mayormente generan actividad. La construcción un 11,5% y 8,9% la industria. Ese es el escenario laboral y tenemos una tasa de empleo del 56,5%. Bueno, una realidad del empleo que empieza a golpear a industrias como las de Río Tercero, que acaban de calificarlo como un verdadero industricidio lo que está sucediendo. Sin embargo, el gobierno celebra la baja de la inflación, Javier. Así es, tuvo una semana triunfal, podríamos decir, desde la mirada del gobierno, una semana de triunfos pírricos, en definitiva, pero triunfos al fin, con por fin la tasa de inflación del mes de septiembre, que marcó 3,5%, una baja respecto al 4,2% que había dado la inflación en agosto y que había mostrado una tendencia a la alta, es decir, la inflación de agosto había estado por encima de la inflación del mes de julio. 3,5% es el primer dato en el que la inflación está por debajo del 4%, un piso que era difícil de perforar. Este dato por debajo del 4% marca una baja de inflación que no se tenía, o un número, un guarismo de inflación que no se tenía desde noviembre de 2021. Y por supuesto que el gobierno lo celebra. Lo que celebra el gobierno en definitiva es el 101,6% acumulado en el año. En 9 meses, una inflación que supera el 100%, el 200,9% da la inflación interanual. Lo que más sube, Guille, y es lo que venimos marcando en esta columna del precio de las cosas, es la presión que están haciendo los servicios sobre el índice de precios del consumidor. Vivienda, agua, electricidad y gas subió durante el mes de septiembre 7,3% en promedio y acumula en lo que va del año el 200%. Esa es el acumulado en el aumento de los servicios. Tuvimos una fuerte suba en prendas de vestir y calzado, 6%. El INDEC dice que esto se debe a el inicio de la temporada primavera-verano que vino con aumento en los precios. Educación, 4,3%, restaurantes y hoteles, 3,7%. Lo que menos subió, transporte, 3,4%, salud, 3,3%, y alimentos, 2,3%. En la provincia de Córdoba, el transporte pegó fuerte, también se conoció el índice de inflación que elabora la Dirección de Estadística Provincial, que marcó un aumento en el transporte de 5,7%, fundamentalmente por el aumento del transporte y los peajes en la ciudad de Córdoba capital, que es donde se mide el índice. ¿Qué nos está diciendo todos estos datos que estoy brindando en esta mañana? Bueno, fundamentalmente que la inflación de servicios es la que domina por el ajuste tarifario del gobierno. Los precios regulados crecieron 4,5% y los precios de los bienes 3%. Esto nos dice que la estrategia del gobierno de actualizar los precios relativos y de contraer la demanda agregada le permite tener una inflación por debajo del 4%. ¿Qué quiere decir todo esto, Guille? Que el costo social para conseguir una inflación de 3,5% en septiembre ha sido muy grande a lo largo de todo este año,
Y eso tiene que ver con lo que vos decías al comienzo de la pérdida de empleo, y a su vez esto de la tasa de actividad, como se lee que una mayor cantidad de personas está buscando un ingreso extra en el hogar porque se han derrumbado los ingresos de las familias. En este escenario, ¿se puede concebir como realista ese índice con un dólar tan atrasado, con tarifas pisadas, o hay una parte del índice inflacionario que está oculto? Bueno, hay una parte de la inflación que están sufriendo los hogares argentinos que no tiene la ponderación, es decir, el peso relativo en la construcción del índice de precios del consumidor, y es lo que tiene que ver con los alquileres, con los servicios públicos, que hoy representan un gasto importante en los hogares. Se calcula que en algunos hogares ya supera el 30% del ingreso, y eso no está reflejado en la ponderación, es decir, en el peso relativo que la canasta de bienes y servicios que mide INDEC le da, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una canasta que hoy podemos decir que no es tan testigo de los consumos y del peso que tiene los distintos bienes y servicios que representan a los consumos de los hogares. Es decir, está subvalorado, esta es una opinión personal, habría que discutirlo con un especialista en estadística, están subvalorados hoy en las erogaciones que tienen los hogares, los servicios públicos y los alquileres, por ejemplo, ¿no? Que hoy, producto de la actualización del gobierno, de acomodar los precios relativos, bueno, están pegando fuerte en lo que los hogares gastan todos los meses. Y después, respecto a lo que vos mencionás del dólar, esto tiene que ver con las razones de por qué está bajando la inflación desde esas dos cifras que tuvimos a finales del año pasado y comienzos de este, y también con respecto a la inflación heredada por Javier Milei del gobierno anterior. Y está bajando fundamentalmente porque el ajuste en la demanda agregada ha sido muy grande, si bien en algunos sectores de la actividad económica se tocó piso y algunos muestran un crecimiento, un rebote, como es el sector agropecuario respecto al año pasado, este año me refiero. Bueno, el ajuste en la demanda agregada sigue siendo muy fuerte. El salario se recupera de forma muy heterogénea, donde los salarios de los trabajadores formales registrados en aquellos sectores de la actividad económica que están vinculados a sectores más dinámicos, que muestran un crecimiento, que muestran que se dejó de caer, ahí recuperan, y fundamentalmente de la mano de sindicatos que son fuertes en la negociación. Después tenemos los trabajadores informales que no recuperan salario, los jubilados y pensionados, fundamentalmente de la mínima, que son la mayoría, que no recuperan sus ingresos, y bueno, y eso tiene un correlato que es la caída en el consumo, la caída en la demanda agregada en general, también producto de la motosierra y el ajuste del gobierno. Esto es lo que yo me refiero al costo social enorme que se paga, se deprimen los ingresos, cae la demanda agregada, caen los precios, pero aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, aumentan los problemas de todos los hogares. Y después decías, el dólar, bueno, está lejos del objetivo del gobierno de hacer converger a la inflación de todos los meses con la devaluación que está llevando a cabo del dólar oficial, que recordemos es 2%. Y está muy lejos la inflación de todos los meses de la proyectada para la pauta del año que viene, que es 1,2%. Este sería el vaso medio vacío, que es un vaso medio vacío muy pesado para los hogares. La pregunta que nos hacemos a futuro, y no me quiero extender en un feriado con tantos números a atormentarlos, es qué pasaría con este índice de inflación si se recupera el salario, que eso recupera el consumo, que eso le permite a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, al comercio, que han visto crecer mucho los costos y que han achicado rentabilidades, le permite trasladar a precios este aumento del consumo. ¿Qué pasa si se recupera la economía y eso genera presión sobre los dólares que no hay y el gobierno tiene que modificar la pauta de evaluación que está parado arriba del 2%? ¿La solución del gobierno cuál es? La que está visorando a futuro. Está viendo que esta se va a conseguir, según el esquema del gobierno, ¿no?, de regulación, que para el gobierno es más competencia,
y eso es supuestamente menores precios, apertura económica, es decir, bienes importados que compitan con la producción nacional, fundamentalmente en la industria, y esto es más desempleo. Y con respecto al mercado de trabajo, no solamente desempleo para no presionar a los precios, sino también, vía salario me refiero, sino también flexibilidad del mercado de trabajo que permita abaratar los costos de contratación y despido, ¿no? Estas son las dudas. Si este es el plan y va a funcionar, y si el costo en materia de social, en materia económica y de problemas de la familia, no continuará para seguir deprimiendo a la tasa de inflación de todos los meses. Gracias, Javier, que tenga buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Javier Vicens.